La tormenta había durado 3 días. Era algo excepcional en Florida. Las olas azotaban la costa y los árboles se partían. Miami estaba inundado. Cuando el viento cesó, Al Capone dio su último suspiro. Era el 25 de enero de 1947. La noticia no ocupó los titulares de los periódicos. Se imprimió después de los resultados de béisbol. El ataúd de Capone fue transportado en tren desde Miami a Chicago. Solo algunos familiares y amigos asistieron a las exequias. Los periodistas no tenían derecho a filmarlos. Se arrojó un puñado de arena de Italia sobre su ataúd, como era costumbre. Y cada uno regresó a sus ocupaciones sin recordar que el hombre cuyos restos reposaban allí había tenido un día América en sus manos. ...6 de octubre de 1931, primer día del proceso. Al Capone comparece ante el Tribunal Federal de Chicago. El proceso durará 7 días. Al final de los 7 días, el jurado condenará al asesino más célebre de Estados Unidos a 11 años de cárcel. Es un hombre acorralado y perdido, que aquel día se presenta ante una multitud de curiosos y los flashes de centenares de periodistas. Apellido Capone. Nombre Alphonse. Profesión hombre de negocios. Nacido el 17 de enero de 1899 en Brooklyn. Diga juro. Sí, juro. Al Capone comparece, sin embargo, por una simple acusación de fraude fiscal. 75 millones de dólares de ingresos no justificados, por los cuales no ha pagado un solo impuesto. El dinero procedía del alcohol, el sexo y el crimen. El hombre que ha hecho caer a Capone es el famoso jefe de los intocables. Se llama Ness. Eliot Ness. Desde el principio se enfrentan violentamente. Capone se declara inocente y acusa a Ness de acoso. Termina el primer día del proceso. El segundo será más difícil. Capone lo está esperando. El tribunal repasará la peculiar carrera de este italoamericano, desde los bajos fondos de Nueva York hasta las cumbres de Chicago. Aquella noche, Capone no se reúne con May, su esposa. En un coche blindado se desplazará hasta uno de sus garitos. Es un juerguista que vive ostentosamente. Allí se encuentra con sus numerosas amantes, rubias y elegantes, a las que mantiene con toda clase de lujos. Proporciona consejo, servicios y dinero a una serie de cortesanas. Y todas ellas le deben algo, fascinadas por su poder. Y tiemblan cuando piensan en la caída inminente de su protector. Pero esta noche su corazón está ausente. Capone sabe que al día siguiente se va a jugar su libertad y su fortuna, y que el proceso puede quitárselo todo. ...7 de octubre de 1931, segundo día del proceso.
Cuando se reanuda el juicio, el sombrero blanco de Capone es el centro de las miradas de periodistas y curiosos. La acusación comienza a narrar historias de la familia Capone. Sus padres son originarios de Nápoles. Emigran a Estados Unidos en 1893 y se instalan en Nueva York, en la colonia italiana de Brooklyn. Es usted el cuarto hijo de la familia. Situados al lado del fiscal, los abogados de Capone citan la vida ejemplar de Gabriele, el padre de Capone. Es barbero y obtiene la ciudadanía estadounidense en 1906. Sus 9 hijos descubren la sociedad callejera neoyorquina, entre irlandeses, sicilianos, judíos y otros inmigrantes de la vieja Europa. El pequeño Capone es precoz. Le expulsan del colegio por golpear a su maestra. Solo tiene 14 años. Las bandas de niños pululan bajo la mirada vigilante de los agentes de reclutamiento de la mafia local. Las bandas criminales se reparten la ciudad. Los conflictos de intereses se resuelven a golpe de navaja de afeitar, el arma preferida de los napolitanos, o a golpe de ladrillo, especialidad de los irlandeses. Al Capone forma parte de la banda Los 5 Puntos. En ella se convertirá en gángster. Tiene usted 17 años, le dice el juez. Y ante usted, una vida consagrada al crimen. En el transcurso de esta segunda jornada, dedicada a la saga familiar Capone, solo un nombre no llegó a pronunciarse. El de Vincenzo, el hermano mayor de Al. Nadie sabe nada de él. Una noche no regresó a casa. Soñaba con reunirse con Buffalo Bill, el célebre vaquero que a la sazón actuaba en un circo. ¿Fue para no hundirse en la violencia y el crimen la razón por la que se marchó? Sobre aquel hermano desaparecido, Capone nunca hablará en público. Pero debió sentirse aliviado de no tener que recibir más lecciones de aquel primogénito moralizante. 8 de octubre de 1931. El tercer día del proceso, los abogados de Capone toman la delantera y pasan al ataque. Su cliente es solo un chivo expiatorio. Es la prohibición lo que se está juzgando. El público se indigna. Capone se explica. En 1919 la virtud se apodera de Estados Unidos y bajo la influencia de las ligas moralizadoras, el país adopta la 18ª enmienda que interrumpe la fabricación y la venta de alcohol. Gracias a este nuevo contrabando, los gánsteres se convierten en los dueños del mundo. En esa época, Capone trabaja como gorila en un club de baile situado en la playa de Coney Island. Se había casado con una irlandesa de un clan rival, May Coughlin, y tenía 23 años. Es además un asesino apreciado por su carencia de escrúpulos. Con él, los contratos se ejecutan siempre de forma adecuada. Por ello, cuando Johnny Torrio, su padrino y mentor, le propone convertirse en su socio en Chicago, acepta de inmediato. Con sus casinos y sus cabarets, su policía y sus políticos corruptos, Chicago se ha convertido en la prostituta de América. Bajo la tutela de Torrio, Al Capone asciende uno a uno los escalones de la jerarquía del crimen organizado. Jovial y elegante se impone en el seno de la mafia local. A pesar de que la cicatriz que disimula bajo el maquillaje revela la otra cara de su personalidad, es implacable y sanguinario. Y ello le ha valido un apodo que detesta y que nadie pronuncia en su presencia: Scarface. 1928. Se encuentra usted en la cima del crimen organizado y reina en Chicago. Concluye la acusación.
Capone se siente orgulloso de su fulgurante ascensión. Sus abogados lo presentan como un hombre honesto, sin aristas. La ley fascina a los hombres tanto como el crimen. 9 de octubre de 1931, cuarto día del proceso. El bien contra el mal. Al Capone contra Elliot Ness. Diga juro. El cuarto día del proceso, el jefe de los intocables es finalmente llamado al estrado. Nombre: Elliot Ness. Nacido el 19 de abril de 1903 en Chicago. Estudios universitarios, tirador de élite. Casado, sin hijos. Profesión: jefe de la brigada Los Intocables. Doctorado en criminología, se encuentra estancado en una ineficaz agencia encargada de luchar contra la corrupción en Chicago. Ness declara en el estrado que Capone es el principal responsable de ese mal. Enumera a sus cómplices, la policía, los jueces y los políticos a los que Capone paga generosamente para que le dejen llevar tranquilamente sus negocios. El juego, el alcohol y la prostitución. Un tercio de los ingresos del crimen organizado se emplearía para el soborno, sin contar los favores en especie que reparte. Capone tiene Chicago en sus manos hasta el día en el que Ness se invita a sí mismo al baile. Gracias a Ness, Capone es finalmente llevado ante la justicia. Él ha desmantelado la red de cervecerías napolitanas y ha puesto fin a sus actividades. Extorsión, secuestro y chantaje. Aparte de sus cabarets y otros speakeasies, dirige empresas en apariencia legítimas que le sirven de tapadera. Capone es un hombre de negocios que no duda en eliminar a sus competidores. Como prueba, declara el jefe de los Intocables: este episodio sanguinario en la carrera de Capone. La masacre de San Valentín. La noche del 14 de febrero de 1929, los hombres de Capone tienden una emboscada a una banda rival, la de Bugs Moran. Es un episodio de la guerra entre bandas para apropiarse del monopolio del contrabando en Chicago. El que consiga eliminar al contrario se convertirá en el dueño de la ciudad. Mientras los hombres de Moran están ocupados manejando un cargamento de alcohol, los asesinos de Capone se presentan disfrazados de policías. Desarman a sus víctimas, las alinean contra una pared y las masacran a bocajarro. El único superviviente les dice a los investigadores antes de morir: ha sido un accidente. La omertá prevalece. Capone elimina las pruebas de su crimen, ejecutando él mismo a los asesinos que había contratado, a golpe de bate de béisbol. Aquellos que se le resisten son castigados sin piedad.
Él es el jefe, dicen de él en los periódicos. 3 semanas más tarde, Capone es designado enemigo público número 1 por el nuevo presidente electo de Estados Unidos, Herbert Hoover. Inés quiere ser el hombre que lo derribe. Capone es inocente, protestan sus abogados. Es el chivo expiatorio de un poder que lo utiliza para ocultar a los verdaderos responsables de la crisis: los financieros de Wall Street y los especuladores. En 1929, la bolsa de Nueva York colapsa. La depresión golpea a Estados Unidos. El sufrimiento se convierte en una forma de vida y Chicago es la ciudad más afectada. Aunque la masacre de San Valentín produjo una conmoción en la opinión pública, Capone no pudo haber participado. Se encontraba en Filadelfia arrestado por posesión ilegal de arma. Pero desde su celda, continúa dirigiendo sus negocios. Y para recuperar la estima pública, encarga distribuir leche entre los niños afectados por la crisis y abre comedores populares para los sin techo y los desempleados. Se convierte en un benefactor y la prensa a la que paga no tarda en convertirlo en un héroe. Escándalo en la sala del tribunal. Ness revela el alcance de la corrupción en los órganos del Estado. Cuando empecé, explica él, era crédulo e ingenuo. Me indignaba ante mis jefes sin saber por dónde pisaba. Antes de cada inspección, los mafiosos eran avisados por informadores y los alambiques desmantelados. Nunca encontraban nada y sin pruebas las investigaciones no llegaban a los tribunales. Es la razón por la cual el fiscal del distrito de Chicago, George Johnson, lo reclama. Un agente de apenas 28 años, astuto, idealista y temerario. Y para erradicar el mal que sufre la ciudad, Ness tiene un plan. Ya que la corrupción protege a Capone y que la prohibición le está enriqueciendo todavía más, es necesario cortar de raíz las fuentes del mercado clandestino. Será gracias a un equipo de policías a su imagen y semejanza, jóvenes, honrados y sin ataduras. Esta idea sencilla complace a Johnson, que otorga plenos poderes a Ness. Y Ness solo le rendirá cuentas a él. Ness busca hombres nuevos, desconocidos para la mafia. Les obliga a pasar por una serie de pruebas. Quiere encontrar al colaborador perfecto, sin riesgos, eliminando a los derrochadores, a los jugadores de póker y a los mujeriegos. Un equipo espectacular. Basile, el conductor para las persecuciones. Marty, un ex luchador para el cuerpo a cuerpo. Sam, detective para los seguimientos. Leeson, el tirador de élite. Un estratega para planificar las operaciones, Chapman. Y Robsky, especialista en escuchas telefónicas. Un grupo restringido para evitar filtraciones. Este equipo todavía no tiene nombre, pero pronto tomará uno. Primer acto. Ness y su equipo abordan de inmediato el comercio ilegal. Los speakeasies, donde cada noche fluyen centenares de litros de alcohol, se encuentran en el epicentro de su estrategia. Un primer pisotón en el hormiguero para evaluar.
Estos detectives vigilan los bares sospechosos de la ciudad y en su primera operación el grupo interviene por sorpresa. Uno de los bares clandestinos más célebres es objeto de una redada. Se registra el local y los clientes son arrestados. Pero Ness ha cometido un error. Además de haber intervenido sin orden judicial, no ha realizado ninguna incautación de alcohol, habiendo quedado todas las botellas destruidas. No se puede presentar ningún cargo y la policía pone en libertad a las figuras públicas que ha detenido. Ness, que se considera un justiciero, ha perdido el primer asalto. Pero aprende la lección y vuelve al trabajo. Para llegar a los orígenes del contrabando, planifica rastrear las entregas de alcohol entre los bares y las destilerías clandestinas, ya que cada vez que los últimos clientes abandonan los bares, los toneles vacíos regresan a las destilerías para ser rellenados de nuevo. Sobre un mapa, traza una línea roja entre los bares que espía para configurar el itinerario que seguirá el camión de Capone. Segundo acto. Ness mantiene vigilancia frente a uno de los bares sospechosos. Sobre las 2 de la mañana, el camión inicia la ruta. El seguimiento es un juego de niños y sus hombres están exultantes con esta promesa de éxito casi garantizado. Pero la operación, que filman los reporteros convocados por Ness para que asistan a su triunfo, constituye un nuevo fiasco. No es alcohol, sino agua, lo que los hombres descubren en los barriles. Antes de llenar los toneles, hay que lavarlos. Ness se convierte en el hazmerreír de sus detractores. Sabe que no tendrá margen para cometer un segundo error. El 17 de marzo de 1930, Capone sale de la prisión de Filadelfia. Es puesto en libertad por buena conducta. Él, que controla ahora el monopolio del contrabando de alcohol, no comprende que sus negocios puedan ser perturbados por un pequeño agente y su banda de miserables. Y para terminar de humillar a ese poli, que ni siquiera pertenece al FBI y que pretende reenviarlo de inmediato a la cárcel, Capone se entrega él mismo a la policía de Chicago. No se puede presentar contra él ninguna prueba y vuelve a quedar en libertad. En su enfrentamiento con Ness, Capone suma puntos, y los periodistas que hacen la crónica de este enfrentamiento continúan apoyando al ingenioso padrino que crea el espectáculo. La prensa es el aliado de la mafia. 10 de octubre de 1931, quinto día del proceso. Una mafia que mata a sangre fría, excepto como precisa su código de honor a mujeres, niños y periodistas. 1 litro de sangre derramada proporciona 1 litro de tinta en las portadas, y Capone quiere controlar su imagen. La acusación ha convocado a Herbert Kaplan, el fotógrafo del Chicago Tribune, que testifica. ¿Qué basura de fotografía es esta? No se ve nada. Le pedí una fotografía de Al Capone. ¿Qué ha conseguido? Lo fotografié todo. Fotografié su mansión, fotografié todo. Pero cuando preparé mi cámara para hacer un primer plano para fotografiarle, ¿qué ocurrió? Estaba acatarrado. Fui a meter la mano en mi bolsillo y algunos de sus hombres me agarraron así, me sujetaron y me dijeron, ¿qué demonios iba a hacer? Yo les dije, bueno, quiero sonarme la nariz. Y me cogieron y me echaron. Y me han echado de sitios mejores. Por eso no pude hacer la fotografía. El tribunal entiende cuál es el sistema de Capone.
Es arrogante, altivo y tiene respuesta para todo. No causa buena impresión ante el jurado. Sus abogados intentan mostrar otra imagen de él, pero en vano. Para todo el mundo es la encarnación del vicio. Es rico y derrochador. El jurado sabe ya todo acerca de su tren de vida, su fastuoso cuartel general en un hotel de lujo, su propiedad en Florida, sus puros cubanos y sus trajes a medida de colores llamativos. Ahora, en el apogeo de su gloria, numerosas películas se inspiran en su vida. Scarface, El pequeño César. Los productores de Hollywood saben que se ha convertido en el héroe de una América que se hunde irremediablemente en la depresión y que ve en el ascenso de este hombre, llegado de ninguna parte, la encarnación de su sueño. Los abogados de Capone son conscientes de que esa imagen puede perjudicar a su cliente. Capone no es un criminal, contrariamente a lo que Ness intenta hacer creer a la opinión pública. Afirman que es un italoamericano que respeta a su familia, que adora a su madre, que acompaña a su esposa y a su hijo a la iglesia o a la ópera, y que es un benefactor, un hombre íntegro y honesto, cuyo éxito ha despertado la envidia de los que no han sabido aprovechar sus oportunidades, como el propio Ness. Ness responde que Capone es un asesino, que debe acabar sus días en un centro penitenciario y que él mismo será el hombre legendario que derrocará al padrino. Su equipo redobla los esfuerzos. El cuartel general permanece abierto durante noches enteras. Las llamadas telefónicas se hacen más frecuentes, ya sea por parte de informadores o soplones, pero también de los hombres de Capone, que proporcionan informaciones falsas. Ness aguarda el momento decisivo para dar el golpe de gracia. Porque si Capone se le vuelve a escapar, Ness presiente que su poder empezará a tambalearse, puesto que los enfrentamientos entre la policía y el crimen organizado son cada vez más frecuentes. Ness pronto va a dar en la diana. El 13 de junio de 1930, Ness y su equipo, tras una escucha telefónica, siguen la pista a un camión de entrega lleno de barriles hasta la lavandería. Esta vez no cometen el mismo error. Siguen a los camiones que contienen los barriles lavados hasta que por fin dan con el escondite. Los hombres de Ness descubren un impresionante alijo de botellas y barriles y lo destruyen todo. Después de convocar nuevamente a la prensa, se llevan esposados a los lugartenientes de Capone. Decenas de miles de dólares se van por el desagüe y Ness obtiene una primera victoria en la guerra judicial y mediática que mantiene con Capone. Al desafiar tan abiertamente a Capone, ¿es consciente Ness de que está poniendo en peligro a su propio equipo? Esta primera victoria pone a Capone fuera de sí. Quiere a Ness muerto y ordena a sus secuaces: haced de vivir un infierno. El infierno se traduce en detenciones violentas, emboscadas y asesinatos las 24 horas del día, 7 días a la semana.
Pero contra el eje del mal, Ness opone una resistencia nunca antes vista en Chicago. Capone solo conoce dos métodos que utiliza alternativamente: la fuerza para aterrorizar a Ness y a su entorno, y la corrupción para forzar una negociación. Capone da instrucciones para que se ofrezcan $2000 por semana a todos los miembros del equipo de Ness que acepten cooperar con el sindicato del crimen. Todos se niegan y la respuesta de Ness está a la altura de la afrenta hecha a sus hombres. Convoca una conferencia de prensa y revela a los periodistas el precio que Capone ha puesto a su silencio. Los periódicos y sus lectores se sienten inmediatamente fascinados por este reducido grupo de hombres capaces de dar a su vez un gran espectáculo. Han nacido los intocables. Las autoridades, dispuestas a desmantelar el grupo hace tan solo unos días, le dotan ahora bajo la presión de los votantes de un departamento de balística innovador destinado a combatir el crimen. Sin embargo, Capone está muy lejos de renunciar a la lucha. Organiza una maniobra de contraataque y frustra las operaciones de Ness. Ahora es su cuartel general el que está bajo escucha. Ness posee una larga lista de policías corruptos en Chicago. Con este documento puede derribar a toda la jerarquía policial. Es un hombre solo y en peligro. El cerco comienza a cerrarse a su alrededor. El sindicato del crimen contrata a un asesino procedente de Florida, Michael Pickey. Ness se convierte en blanco. Le siguen, lo someten a escuchas y hurgan en su vida y la de su familia. Edna, su esposa, vive ahora bajo la protección de dos guardaespaldas. Es prisionera en su propio domicilio, sin saber nunca si su marido regresará a casa cada noche. La relación de la pareja se resquebraja, pero Ness permanece imperturbable. Cualquier sacrificio vale la pena por una misión que puede procurarle una nueva gloria, que empieza a saborear con placer. El presidente de Estados Unidos le ha dicho personalmente que cuenta con él para librar a Chicago de la vergüenza de América, de su peor azote. La llamada Ciudad del Viento se ha convertido en la capital del crimen organizado, una ciudad enferma consumida por el mal napolitano. Una podredumbre que extiende sus ramificaciones venenosas, mina la economía del país y siembra la muerte. El 13 de marzo de 1932, Frank Basile, el conductor de los Intocables, desaparece. ¿Qué ha sucedido? Hallan su cadáver mutilado, con el cráneo destrozado y la lengua arrancada. Los asesinos se han cebado cruelmente con él. El conductor había caído en una trampa. Para Ness, este acto representa la última advertencia. Comprende que su lucha a muerte con Capone acaba de comenzar. A Frank Basile nadie lo conocía realmente y aún así era amado por todos. Ness había confiado en él a pesar de su largo historial delictivo. Ahora Ness teme por su esposa. Edna se ve obligada a abandonar su casa. 6 guardaespaldas la protegen día y noche.
Pero las abominaciones de la mafia no hacen sino reforzar la determinación de Ness y sus hombres. En pocas semanas el tráfico de alcohol se paraliza y Chicago va camino de convertirse en una ciudad seca. Menos dinero en las arcas de la mafia implica menos corrupción. Ness planea darle la estocada de muerte a Capone en el campo de batalla mediático. Reúne todos los vehículos de la mafia incautados por su equipo desde el comienzo de su lucha y para devolverle la afrenta que había sufrido, Ness convoca a la prensa para escenificar su triunfo. Llama por teléfono a Capone para decirle que mire por su ventana a las 11 en punto de la noche. Con Ness a la cabeza, la caravana de vehículos atraviesa Chicago y en plena noche desfila lentamente delante del cuartel general de Capone. El padrino está henchido de ira y Ness obtiene una victoria deslumbrante. Y aunque Ness era propenso a exagerar sus hazañas, las imágenes dan fe de que su éxito esa noche fue absoluto. Quiero a Ness. Grita Capone. Y lo quiero muerto. Ness se siente observado y amenazado por un peligro invisible y permanente. No duerme nunca 2 noches seguidas en el mismo lugar. Varía sus itinerarios y jamás sale sin guardaespaldas. Herido en su orgullo, Capone sigue afirmando con insolencia que los intocables no tienen el menor cargo contra él. Pero la detención de su contable dará un nuevo giro a los acontecimientos. Ness, el agente del Tesoro que actúa como un agente del FBI, se apodera de sus libros de cuentas. Facturas de hotel, compra de ropa, adquisición de automóviles. Los apuntes contables muestran entradas en efectivo y salida de cheques bancarios. Sin embargo, el nombre de Capone no aparece nunca. Las pruebas son claras como la luz del día. El padrino no puede justificar ningún ingreso oficial, a pesar de que posee una auténtica fortuna. Capone, debilitado, sabe que si le arrestan, toda su estructura se derrumbará como un castillo de naipes. La administración fiscal extiende sus tentáculos alrededor de los barones de la cerveza. Capone entra en pánico. Y en un último esfuerzo, ordena el asesinato del fiscal y del jefe del Tesoro. Todo sucede vertiginosamente. Capone está acorralado, aunque solo sea por un simple fraude fiscal. Es un hombre acosado, abandonado por sus seguidores. Se siente perdido y acude al juicio ante una multitud de curiosos espectadores y los flashes de cientos de reporteros. 12 de octubre de 1931, penúltimo día del proceso. El juicio se acerca a su fin. A juzgar por sus silenciosas conversaciones y su aire conspiratorio, el tribunal presiente que los abogados defensores van a jugar su última baza. Han convocado para el día siguiente a un testigo de última hora. Un hombre de la ley cuya sola declaración puede inclinar la balanza del juicio. Se llama Richard Hart, tiene 40 años. En 1924 fue guardaespaldas del presidente de Estados Unidos, Coolidge, y antes sheriff en Nebraska. Es un excelente tirador. A 12 metros de distancia jamás ha errado su objetivo. Es un hombre de paz que ha trabajado por la reconciliación con los indios. Un hombre con un único credo. La ley es la ley. Al igual que los intocables, había detenido a los contrabandistas de alcohol en el oeste americano. Lo que Capone creaba, él lo destruía. Su testimonio moral podría salvar a Capone. Porque Richard Hart es solo un nombre prestado. Su verdadero nombre es Vincenzo y es el propio hermano de Al Capone. Retrocedamos en el tiempo. Vincenzo era el primogénito que abandonó a la familia a los 16 años.
Un día de 1924, cuando quiso volver a ver a su madre, Frank, el hermano, acababa de ser abatido por la policía. Capone había echado a Vincenzo de Chicago. Siguiendo instrucciones de la madre, los abogados de Capone solicitan su testimonio. Pero Hart no acude a testificar. No ha perdonado la afrenta que le había hecho su hermano. La defensa se ha quedado sin su testigo. A pesar de un último intento de corromper al jurado, Ness está a punto de ganar su duelo con Capone. Los testigos se suceden y las lenguas se sueltan. El miedo ha cambiado de lado. Su exterminación. Que sean juzgados por lo que hicieron. Por el alcoholismo. El juicio queda visto para sentencia. El veredicto se espera para el día siguiente. A las 10 de la noche, Al Capone previene a su esposa de su inminente arresto. A medianoche recorre Chicago como un hombre libre por última vez. Barras de tugurios malolientes, clubes nocturnos, burdeles. Le dice a sus mujeres que mañana será exculpado, aunque ni él mismo lo cree ya. Según cuenta la leyenda, esa misma noche Al Capone, el gigante del crimen, implora al firmamento llorando: «Oh, Luna, Luna, dime quién me ha traicionado». Mantengan silencio en la sala. Capone es condenado a 11 años de prisión. Guarden silencio, por favor. En los pasillos se dirige a Ness por última vez. Yo he tenido mala suerte, pero sin mí tu vida está arruinada. Al salir, compra una manzana a una vendedora ambulante. Le paga con generosidad para dejar a todos el recuerdo del gran señor que había sido. Esa misma noche ingresa preventivamente en la prisión del condado. Capone debe ahora cumplir su sentencia. Su traslado ha sido programado para el 3 de mayo de 1934 a medianoche, con destino a la prisión federal de Atlanta, en Georgia. Para encarnar el triunfo del bien sobre el mal, el fiscal Johnson confía la protección de Capone a Eliot Ness. A medianoche las puertas se abren. Frente a una muchedumbre de fotógrafos, Capone levanta la cabeza y camina con orgullo. Ness ocupa el primer coche de la comitiva, Capone el segundo. Con las sirenas a todo trapo, los coches atraviesan la ciudad de Chicago. Los intocables van fuertemente armados para evitar cualquier intento de evasión. En la estación, Capone camina junto a un joven delincuente que está siendo transferido a Tampa. Un abrigo cubre sus manos para disimular las esposas que unen a ambos malhechores. Capone lleva un sombrero blanco y un traje violeta oscuro. Un traje que habrá pasado sin duda de moda cuando salga de la cárcel. Y allí,
En medio de la multitud está Eliot Ness. La sonrisa que esboza es solo de cara a los periodistas. Ness no está contento. Hubiese preferido condenar a Capone a cadena perpetua por los crímenes que el padrino ha cometido, no a 11 años de cárcel por fraude fiscal. Capone conseguirá atraer la atención de todo un país durante 24 horas más. Las estaciones de radio locales informan puntualmente a sus oyentes del progreso del convoy. A lo largo del trayecto, miles de espectadores intentan echar un último vistazo al prisionero número 40.886. Su héroe, convertido en enemigo público número 1. En 1933, Roosevelt inicia su primer mandato como presidente de Estados Unidos y el 5 de diciembre de ese mismo año deroga la ley seca. Todo el país esperaba ansiosamente esta medida y el agente de la prohibición, Eliot Ness, en ausencia de contrabandistas, se encuentra sin empleo. En esa época, en un periódico de Chicago, un cómic divierte a los lectores. Cuenta la lucha entre el detective Dick Tracy y Big Boy, el jefe de la mafia local. Los héroes que inspiran esta historia son inmediatamente reconocibles: Eliot Ness y Al Capone. Ness obtiene una notoriedad inesperada y considera legítimo postularse para el prestigioso FBI. Los federales han ejercido siempre un poder mágico sobre sus colegas de otros departamentos de policía. Pero Hoover, su influyente jefe, no ve bien la competencia de un hombre tan prominente en los medios de comunicación. Así que Hoover deja correr las cosas y no da curso a las peticiones de Ness. Ness nunca formará parte del FBI. Para él fue el comienzo de la decadencia. Se da a la bebida, abandona a su esposa y va de fracaso en fracaso. No es fácil lidiar con un mito que la gente prefiere olvidar. El antiguo jefe de los Intocables está atormentado por sus recuerdos. Cuando quiere escribir sus memorias, ningún periodista de Chicago le presta su ayuda. Ness morirá antes de la publicación de su libro, sin conocer ni el éxito, ni el nacimiento de su leyenda. En 1934, frente a la costa de San Francisco, la administración penitenciaria coloca la primera piedra de una prisión de la que se dice que nadie podrá escapar: Alcatraz. Es inaugurada por el fiscal Johnson, el mismo que había condenado a Capone. Señor fiscal general, usted la ha inspeccionado y ahora la fuerza de custodia ha sido organizada, siguiendo sus instrucciones, para ocupar sus puestos. Alcatraz está lista. Capone será uno de los primeros internos como símbolo de la victoria de América sobre sus viejos demonios. Es el 19 de agosto de 1934. Capone es el prisionero número 85 y aún le quedan 5 años por cumplir. Es un hombre arruinado, cuya fortuna ha sido confiscada por el gobierno federal y cuyo poder no es más que un lejano recuerdo. Está solo. Tiene restringidas las visitas y es agredido en la cantina de la prisión, porque ya no es el capo. A partir de ahora, Ametralladora Kelly, un tipo duro de verdad, reina sobre los malhechores de la cárcel.
Capone está enfermo. Le han diagnosticado la sífilis. Un futuro sin promesas y un pasado sin recuerdos. En 1938, su esposa obtiene un permiso de visita. Está casi irreconocible, envejecido y obeso. En secreto prepara su traslado. Es demasiado peligroso mantenerlo allí, estando enfermo, presa de la rivalidad entre bandas, donde todo el mundo desearía apuntarse la muerte de Capone. Al salir de la cárcel, Capone sufre amnesia. Estados Unidos está en guerra desde 1941 y Capone pasa sus días apaciblemente en Miami. El 25 de enero de 1947, en un día tormentoso, poco usual en Florida, Capone exhala su último suspiro. El hombre que tuvo una vez a América en sus manos muere, olvidado por todos. Perché